NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que suele salir mucho en los periódicos, en los diarios, pero quizás no con esta profundidad que San Agustín nos brinda y que el doctor Forment felizmente nos va a comentar. Es el tema del poder, los peligros del poder. Yo creo que si fuéramos por la calle todo el mundo nos haría una lista larguísima de los peligros del poder, pero quizás no seríamos capaces de saber cómo es bueno mandar. ¿Es que acaso nunca hay que mandar o existen unas virtudes para mandar con razón y según la voluntad de Dios? De todo esto queremos hablar en el marco de los consejos de San Agustín a la juventud, siendo este el 15º. Vamos a pedirle al doctor Forment, al cual le agradecemos muchísimo su presencia, que nos comente esto, porque existen a veces en el mundo, y desde siempre, existe una voluntad de poder, una especie de instinto natural de querer dominar a los demás sin dominarse a sí mismo muchas veces. No deja de ser una paradoja, ¿verdad? Querer dominar lo exterior cuando a veces nosotros mismos nos falta mucho para tener autodominio y de ahí nacen cantidad de problemas. Doctor Forment, muy bienvenido como siempre. Gracias, muy amable. ¿Cómo podríamos comenzar? Quizás hablando de estos mismos peligros o quizás dando el enunciado de este consejo 15º. Quizá mejor del enunciado de este consejo, que es muy breve y sintetiza todo lo que vamos a decir hoy. No busques puestos de mando si no estás dispuesto a servir. O sea que, aparentemente, no dice no busques nunca puestos de mando, sino con una condición, si no estás dispuesto a servir. ¿Nos puede un poquito aclarar todo esto? Sí, usted lo ha dicho muy bien, es una condicional. No es que el mandar sea malo, al contrario, es algo querido por Dios, pero ordenado, es decir, dirigido al fin correcto. En realidad, todos o casi todos los pecados consisten en esto, en algo que en sí es bueno, pero nosotros lo desordenamos y lo dirigimos a otro fin que no es el correcto, y en esto consiste el pecado. Esto lo había dicho San Agustín. Bueno, lo primero que se nota aquí es que en la época de San Agustín estamos hablando de más de 1600 años atrás, o sea, después de Cristo, o sea que es un milenio y medio, es mucho tiempo, pero existía también, pues en la juventud, pues este afán de mandar, de tener poder, exactamente igual que ahora. Hoy en día está tan acusado que incluso hay un filósofo, Nietzsche, que seguramente pues la mayoría han oído hablar de él, un poeta, filósofo y además con desequilibrios mentales, en fin, una persona muy extraña, pero que expresa muy bien los males de nuestra época, aunque él no los expresa como males, sino como algo bueno, y que decía que lo propio del hombre es la voluntad, el querer. Lo propio del hombre no es la razón, por la cual uno descubre a Dios y le sirve pues para incrementar su amor hacia Él, entender que es creador, que es providente, que nos ha dado la gracia, sino que lo propio del hombre, la razón no importa, la racionalidad, lo propio del hombre es su voluntad, y una voluntad que consiste en dominar, en mandar, y que en esto está la felicidad en el hombre, es el fin del hombre, la voluntad de poder. Pero el poder no para nada, sino simplemente por el ejercicio del poder. Es como si dijésemos que, pues qué sé yo, pues la inclinación pues del hombre y la mujer, la inclinación mutua, pues que está dirigida pues a la procreación, pues no se busque este fin, sino que se busque simplemente el placer que le acompaña.
¿eh? Es decir, que los deseos sexuales sean simplemente estos, como también, por desgracia, pues se dice hoy en día. Pues esto es el poder por el poder, sin nada, ¿eh? Y que esto produce un placer. Incluso algunos llaman el placer del poder, ¿no? O en el término griego de eros, la erótica del poder. Bien, también no todo el mundo busca el poder en el sentido de Nietzsche, que es una deformación y que uno por sentido común ya ve que esto no es así. Pero sí que es posible buscar el poder por las ventajas, las facilidades que comporta, ¿eh? Y que, bueno, pues desde el dinero, desde unas ventajas materiales, el prestigio también. Prestigio, ¿eh? Yo, por ejemplo, pues recuerdo un político que me decía, amigo mío, que tenía un cargo, bueno, importante, un antiguo alumno, y decía que es muy agradable, pues tener un chofer a la puerta con un auto, con un carro, que te lleven a todas partes, que tú le dices que no tienes que lleva además una sirena o lo que sea, o guardado por la policía, y no tienes que hacer pues sufrir todos los atascos, sí. Puedes saltarte los semáforos, y que todo esto es agradable, que llegues a un sitio pues y que nunca tengas que abonar nada, que te inviten, que, bueno, todo esto llega un momento, todos estos medios extraordinarios, que uno parece que el fin sea esto. En realidad, todos estos medios que se facilitan a quien tiene una autoridad, en este caso un político, son para que pueda tener más tiempo para cumplir su servicio. Que es el bien común. El bien común, es decir, una persona que pierda 2 horas en un atasco no es lo mismo que, bueno, que otro que tenga un trabajo, que también es una pérdida, pero pierde, pues se pierde muchísimo dinero, muchísimos bienes, o sea, repercute mucho más en el bien común el tiempo de este señor que el de uno mismo. Yo, por ejemplo, si un alumno me llega tarde a clase, bueno, pues se lo pierde, distorsiona un poco, pero si llego tarde yo, son 5 minutos, los 90 alumnos que hay, pues son 5 minutos por 90, son 450 minutos que se han perdido, que el tiempo se ha perdido. Bueno, por esto los profesores, la mayoría de universidades, pues tienen un aparcamiento propio. No es para una ventaja, porque son un privilegio muy importante, sino es precisamente para que no tengan que perder el tiempo aparcando y puedan así impartir la clase. Exacto, ¿no? Pero esto siempre es un peligro. Es decir, aficionarnos al poder o aficionarnos a las ventajas que comporta y quererlo para mandar, o bien quererlo pues para, bueno, todos estos bienes que acompañan, que son bienes dirigidos, tanto uno como otro, tienen otro fin. Sí. Y sí, además esto es de máxima actualidad. No hace falta ni siquiera comentarlo. Aunque esa especie de ebriedad del poder de la que hablaba Nietzsche, como de una cosa muy positiva y muy natural y que había que potenciar, yo creo que también se da una especie de vértigo del poder que hace que cuanto uno más puede dirigir a los otros o empujarlos, porque a veces no los dirigen, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues crea como una adicción, a hacerlo más y más y a extender ese poder. Pues veamos un Stalin o personas así que no es que, no sé si sacaba muchas ventajas materiales de su poder, sino una especie de embriaguez que le llevaba como una droga, ¿no? A querer mandar más y más. Creo que escribió un diario que por lo visto es interesante para estudiar psicológicamente cómo el poder llega incluso a estropear la mente de una persona, viene a ser como un cáncer del alma. Sí, lleva la soberbia, que siempre es una locura, porque el quererse uno superior a los demás, es decir, al orgullo, al propio amor a sí mismo, y como si uno tuviera un derecho porque sí, que los demás le tuvieran que obedecer. Una infalibilidad congénita, o sea, que la tuviera, que nadie se la puede discutir. En realidad, San Agustín, en el consejo que usted ha leído, si no estás dispuesto a servir. El poder no es un fin en sí mismo, ni por estos bienes materiales que le acompañan, que a veces sirven para reforzar más el poder. El dinero sirve para tener más poder, sino que el poder del tener autoridad es para servir, y servir a los otros. Y servir a los otros quiere decir amarlos. Es decir,
el político tiene que amar a su pueblo, tiene que amar a los demás. El que tiene la autoridad, los papás en la familia, no están por fastidiar al hijo por el placer que da mandar a los hijos y que los hijos te obedezcan, sino que les estás mandando porque estás sirviéndoles a ellos, porque les quieres y lo que les mandas es para su propio bien. Muchas veces el servicio, como se nota en la familia, un padre de familia, una madre de familia, no produce ningún placer, sino todo lo contrario, que te sabe muy mal tener que castigar a un niño, tener que pedirle, prohibirle que llegue tan tarde, que no vaya con un determinado amigo, una compañía, te duele, pero sabes que es por su bien y tienes que ejercer la autoridad. Tienes que ejercer la autoridad, que puede haber una dejadez, pero siempre lo que hay que ver es que la experiencia del poder es para servir, se está al servicio de los demás. ¿Qué experiencia tenía San Agustín de esto? Bueno, San Agustín tenía muchas experiencias de poder, porque primero él había ejercido la autoridad como profesor, había sido profesor en su ciudad, bueno, cerca, en su ciudad natal, en Tagaste, después en Cartago, en Roma, en Milán, que entonces era tan importante como Roma, era casi la capital del imperio, es decir, ocupó cátedras, en fin, se dedicó, él era en realidad un profesor. Y después, cuando se convirtió, fue ordenado sacerdote, fundó monasterios, y él era el abad, en Tagaste y después en Hipona. Y por tanto, pues bueno, tenía una autoridad sobre sus monjes. Y finalmente fue nombrado obispo de esta ciudad de Hipona, que en aquel momento pues, era muy importante, y tenía una, aunque él no pretendía ser obispo, pero fue ordenado obispo, tenía una autoridad y por tanto él conocía muy bien los peligros que conlleva el tener autoridad. Y a veces una autoridad que es mayor que la de los políticos. Cierto, una la que tienen moral, la que tienen los profesores, claro. La que tiene pues, un superior religioso, la que tiene un obispo. Una gran influencia que conlleva una responsabilidad interna. Y bueno, como todo, ocurre también pues con el placer sensible que acompaña al acto conyugal, que siempre hay el peligro de egoísmo, siempre hay el peligro, diríamos, de pasarse de los límites, porque tenemos en nosotros la concupiscencia, el pecado original, el fomes, que nos inclina a, incluso con los actos ordenados, pasarnos. Sí. Y hago un paréntesis, por esto, el que tiene la autoridad, todo cristiano, pero el que tiene la autoridad más conviene mucho, pues, la mortificación, esta práctica cristiana tan útil, querida por Dios y tan útil humanamente, porque con la mortificación evita uno, es decir, se entrena su voluntad a estar en el límite, no pasarse del límite, incluso pues renunciar a algo que está antes del límite, claro, algo lícito, claro. Algo lícito. Bien lo sabía San Luis, rey de Francia, como rey, como gobernante, que llevaba esta vida de pobreza internamente, privadamente, aunque luego tuviera que lucir un caballo a lo mejor de pura sangre como rey, pero luego él sabía muy bien mortificarse en todo. Sí. Y claro, sí. Esto se reflejaba en una forma de gobernar o un rey balduino, hablando ya más cercanamente, aunque aún no sé si está incoada su causa de beatificación, pero personas en las que uno ve esto que hablábamos al principio. Domínate a ti mismo si pretendes dominar a los demás. Va un poco por ahí. Exacto. La cuestión. Bueno, en realidad, antes he hablado del pecado original, que el pecado original, diríamos, no es que sea la concupiscencia, no es que sea este desorden, esta inclinación, esto es una consecuencia. El pecado original en lo que consiste es en romper la sujeción del hombre a Dios. Cuando el hombre no está sujeto a Dios, rompe este lazo, no acepta la autoridad de Dios, que es una autoridad amorosa, que busca nuestro propio bien, que es la de un padre. Entonces, el hombre no se controla a sí mismo, la razón no controla a su voluntad, ni controla a las facultades inferiores. Pues la comida, el acto conyugal, etcétera, todos, la ira, en fin, todas las pasiones quedan descontroladas. Y entonces el hombre que no está sujeto a Dios, ni se sujeta a sí mismo, quiere buscar lo que está en su interior, lo busca fuera, y busca sujetar
a las otras cosas en su propio beneficio. Y a es las un demás desorden. personas, lo cual Exacto. da unos resultados pésimos. Tremendo, como si sean cosas. Yo precisamente, pues esta mañana leía en la autobiografía, que es muy recomendable, de Santa Laura Montoya, la releía, porque me va muy bien leerla y leerla, es una biografía extensísima, de esta gran santa americana, colombiana, que decía que ella era profesora, y no quería mandar, quería ayudar. Y entonces, quería servir realmente. Quería servir. Y entonces, directores espirituales, sacerdotes, incluso a veces ella tenía emociones interiores que le anunciaban que iba a ser fundadora de una orden religiosa. Era laica, no era religiosa. Y entonces ella rezaba cada día a Dios, y estuvo así durante 15 años, que no le diera, diríamos, esta autoridad, no solamente de ser superior, sino de fundar un nuevo camino en la Iglesia. Y que ella quería pues estar siempre, pues ser humilde, no caer en los peligros pues de la vanidad, del poder, incluso del poder religioso. Y entonces, hasta que un día descubrió, también por una iluminación divina, que estaba muy equivocada. Porque las gracias que recibimos de Dios, técnicamente ella no lo dice, es lo que se llama una gracia gratis date, como sabe usted muy bien, pues estas gracias no son para uno mismo. En la Iglesia, quien recibe la potestad de mandar, desde el Papa hasta qué sé yo, hasta un monaguillo, sí, es decir, los ordenados, exacto. Es decir, en la Iglesia todos los cargos, o un pobre cura rural, etcétera, todos los cargos. El lector, en la misa, el lector de las lecturas. Exacto. No pues, son para él. No son para él, sino dones. Que es una gracia que Dios da para los demás, lo mismo que ser fundador. Ella lo pone con servicio de la comunidad. Sí, esto que es una doctrina muy profunda, que lo han estudiado por Santo Tomás, San Juan de Santo Tomás, los dones del Espíritu Santo. Santa Laura Montoya, por inspiración divina y por la gracia que tenía y por este carácter pues que sabía de profesora, que lo explica muy bien, dice, bueno, es que Dios me ha dado un pan, que es el de la gracia, los dones que Él me da, eso que es como si me diera un pan que no es para mí, sino que yo lo tengo que calentar en mi alma y darlo a los demás, porque ella lo que recibía lo daba después a todos los otros y lo iba repartiendo. Bueno, es una forma muy bonita de ver el poder de las gracias que nos ha dado Dios, de un profesor, de un padre, de una madre, que con el sacramento del matrimonio reciben la gracia del matrimonio, la gracia sacramental, que incluye la manera de educar a sus hijos. Una mamá sabe educar bien a sus hijos, aunque que puede ayudar, no digo que no haya que hacer, no haya hecho cursos de psicología, cursos de magisterio, de educación, pedagogía, sabe cómo educar a sus hijos. No solamente por sentido común, sino porque ha recibido la gracia del matrimonio, ¿no? Es decir, las gracias son para darlas a los demás, pero además Santa Laura lo hace, dice, pues bueno, ella lo hacía a su estilo, a su enseñanza, algo que había recibido de Dios lo difundía, pero calentado en su corazón, a su manera, había aplicado su razón, había sacado. Es decir, es realmente una explicación de lo que es un fundador, que es muy bonita y que era en realidad pues una fundadora, como lo fue San Agustín, es para servir a los otros. Partir el pan a los pequeñuelos. A los pequeñuelos. Doctor Formen, esto es precioso y bueno, nos descansa de los términos de poder y de ambición que resultan a veces tan antipáticos y que no hacen bien, porque están mal usados, ¿no?, en sí mismos. Quisiéramos pasar a la tercera parte del programa de hoy, que es preguntarnos si el poder da la felicidad. ¿Qué nos dice San Agustín al respecto y también cuál fue su experiencia? Muy bien. Pues, mire, para esto, él lo que aclara, en definitiva, dice que hay una vocación y hay también un oficio, es decir, un trabajo que uno ejerce de tener autoridad. Y es, en realidad, un oficio de amor. Es decir, mandar es servir y servir es amar. Y como es el Papa, que es el siervo de los siervos de Dios, y el Papa, como se ve con el Papa Francisco, es de una manera patente, todos, pero es que en Francisco está tan claro, ama a la gente. Por esto, pues gana los corazones de todos, porque está desbordando amor. Y esto es lo que es mandar, es amar. Como lo hace una mamá,
lo que hace un papá, una abuelita, que lo que hacen es que mandan con amor. Hay una... antes he dicho que San Agustín fundó pues unos monasterios y creó una orden, es decir, una regla, mejor dicho, una regla que regía su orden para que vivieran en estos monasterios. Bueno, pues en esta regla, que continúa vigente y la han asumido no solamente los agustinos, sino otros muchos institutos, pues en el capítulo séptimo dice que, bueno, pueden consultarlo, dice lo siguiente, que me gustaría que lo leyera porque está contestada su pregunta aquí. El que os preside no se considere feliz por la potestad con que manda, sino por la caridad con que sirve. Disculpe que la interrumpa, Fijemos que a veces el mandar, el tener poder, parece que dé la felicidad, que uno sea feliz mandando, sojuzgando al otro. En realidad es vanidad, es orgullo, es soberbia de estar por encima de los demás y regir su voluntad no como personas libres, como seres espirituales queridos por Dios, sino como si fueran cosas, disponer de ellos. Pues no, lo que uno tiene que ser feliz, y como era feliz Santa Laura, era al fundar, no por ser fundadora, por ser muy importante, porque pasará a la historia, sino porque está sirviendo con amor, porque es una manera de manifestar el amor de Dios que lo manifestamos a los demás. Es decir, que sí que el poder da la felicidad. Como, si se ejerce bien, claro, sí, amando, si se ama, si este poder es auténtico, porque estamos y es el hechos poder, para exacto, amar. Y es el poder y si no, de amar. Amarga, que es muy diferente. Exacto. Continúe. Y continúa diciendo, el que preside o el que sirve a los hermanos en aquellos lugares que se llaman monasterios. Entre vos, o sea, esos son los hermanos, ¿no? Entre vosotros os preceda en el honor el que sirve, o sea, el que manda. Tiene que preceder en el honor. Exacto. Pero ante Dios tiene que estar postrado a vuestros pies con temor. ¿Por qué con temor, doctor Forment? Bueno, porque con un temor a Dios hay que temerle, pero con un temor filial, sabiendo que siempre será misericordioso, aunque continuará siendo justo, y que, bueno, pues que Dios no es una especie pues de papá bonachón que se puede hacer pues todo lo que quiera, como si fuera pues el Papá Noel, que solamente da regalos, que se ríe. De Dios no se ríe nadie, dice la Escritura. Exactamente. Y bueno, pues con un temor, pero el temor sabiendo que Dios odia el pecado, porque el pecado es lo contrario de Dios. Decía también Santa Laura, que es muy profunda y muy filosófica, que Dios es el ser y el pecado es la nada, es absolutamente nada, y que Dios no ha creado el pecado, por tanto no tiene ser, lo hemos hecho el hombre y es nada. En el pecado no está Dios, es lo que nos aparta de Dios. Y el pecado, pues es peor incluso que el mismo infierno. A ver si me explico, porque el infierno ha sido creado por Dios, como castigo. Es decir, las llamas del infierno, el dolor, el sufrimiento, es fruto de la justicia de Dios. Claro, le hemos dado nosotros lugar. Exacto, es decir, no lo creó en un principio. No, dada al hacer justicia. Primero es el pecado de los ángeles y la rebelión del hombre. En cambio, el pecado no es nada, es absolutamente nada. No está, incluso el demonio, pues Dios le conserva el ser, le da el ser, y esto viene de Dios. No su pecado. Es la nada absoluta, lo opuesto a Dios. Y a esto los santos, por ejemplo, a veces, no sé si le ha pasado a usted, a mí sí, que a veces digo, bueno, parece exagerado, ¿no? Por una pequeña falta. San Agustín, por ejemplo, es un escrupuloso porque había robado unas peras de pequeño. Pues escribe todo un capítulo que había robado y que había, bueno, oiga, por unas peras, pues ya me dirá, o una pera de un árbol frutal, es una travesura. Los santos tienen horror al pecado, nos parece exagerado porque comprenden su esencia. ¿Por qué comprenden lo que es el pecado? Porque entienden más a Dios. A medida que se entiende más a Dios el ser, odias más el pecado. Entonces, cuando nos parezca, tengamos
una actitud muy laxa y decir, bueno, pues no hay para tanto, esto es comprensible, y por tanto sin temor a Dios que juzga el pecado, es que estamos muy mundanizados, es que estamos muy lejos de Dios. Muy bien dicho. Y bueno, a este pecado nosotros tendemos por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva, y estamos inclinados siempre, desde que tenemos uso de razón hasta la muerte. Siempre podemos pecar, siempre podemos estar inclinados a él. Y por esto hay que tener temor sobre todo a nuestro pecado. Y hay que rezar siempre a Dios para que nos aparte del mal, para que nos aparte del pecado y no caigamos en el pecado, no caigamos en la tentación. Este es el verdadero temor y esto es lo que dice San Agustín, pues que por esto el que manda, que tiene más tentaciones, porque puede caer más fácilmente en la vanidad, en la soberbia, en el orgullo, en la injusticia con los demás, se tiene que distinguir por estar rezando a Dios y, como dice San Agustín, postrado ante Dios. Seguiremos hablando de esto, si le parece bien, Encantado. con textos propios de San Agustín. Hoy hemos tratado de los peligros del poder. Continuaremos con este 15º consejo de San Agustín a la juventud.